Buen día, jóvenes. 8 de marzo del año 23. Continuamos con nuestra clase teórica de la asignatura Ortodoncia 2, quinto año. Muy bien. Hoy vamos a ver varios tipos de fuerza, clasificación de anclaje, cómo se distribuye la fuerza, etcétera. Pero tenemos que recordar nuevamente el concepto. ¿Qué es fuerza, no? Entonces, es la cantidad vectorial de energía que se interactúa entre dos o más objetos, ¿no? En este caso, cada uno está traccionando una soga. En el centro está el dinamómetro que está controlando la cantidad de fuerza. Si ambos generan 100 newtons de fuerza, entonces van a estar en reposo. ¿Cuándo se va a perder el reposo? Cuando uno de ellos incremente la fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza también puede provocar desplazamiento, también al mismo tiempo puede provocar deformación, ¿no? Deformación. Ahorita vamos a ver cómo se pueden deformar. Bien. En el sistema internacional, pues la unidad de fuerza es el newton, ¿no? El newton es la fuerza que se aplica a un cuerpo de 1 kilo de masa, ¿no? Y hay que obviamente tomar en cuenta la aceleración metros sobre segundo, ¿no? La cantidad de fuerza necesaria multiplicada por metros sobre segundo, ¿no? Recuerden que hay una fuerza de atracción gravitacional, entonces ahí también interviene, ¿no? Todo eso es la fuerza, ¿no? El kilogramo, un kilogramo equivale a 9.8 newtons o 980 decinewtons equivalen a 1 gramo de fuerza. Muy complicado a veces hablar de newtons o decinewtons, complicado para controlar la cantidad de fuerza. Existen dinamómetros que miden la fuerza en newtons, ¿no? Pero lo que más comercialmente está utilizado es los gramos fuerza. Vamos a ver, existen diferentes dispositivos que miden la cantidad de fuerza. La clasificación de las fuerzas. Las fuerzas se clasifican en dos grandes grupos. Son las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo. Dentro de las fuerzas de contacto, están la normal, ahorita vamos a ver qué es normal, la de tensión, la de peso, la de fricción y la elástica. Vamos a ver con ejemplos, ¿no? Cuando se trata de una fuerza de tensión y qué tipos de aparatos provocan la fuerza de tensión, de peso, que toma en cuenta la gravedad, de fricción, porque quieras o no, se friccionan entre metales, y las elásticas, fuerzas temporales. Dentro de las fuerzas de campo está la electromagnética, que, que antes existía aparatos controlados por magnetismo, que la fuerza de terapéutica no era amplia. ¿Ya? Entonces, por eso se dejó de utilizar las fuerzas de campo electromagnéticas. En ortodoncia todavía no utilizamos la fuerza nuclear fuerte ni la débil. Por el momento utilizamos las fuerzas. Vamos a ver las que son las normales, las de tensión, las de peso, fricción y las elásticas. De acuerdo a eso vamos a hablar también después al final de anclaje. ¿En qué consiste el anclaje? ¿Ok? Fuerza normal. ¿Cómo se define una fuerza normal? ¿Qué es normal? ¿Ya? Como estás viendo acá, hay un alambre, un bracket. Este bracket se pega en la superficie del diente. Este bracket es un dispositivo metálico que tiene aletas, tiene ranuras. Entonces, en las ranuras se introduce el alambre. Ese alambre genera una fuerza que va a pasar por el bracket al diente. Entonces, la fuerza no es directa al centro de la masa, ¿no? Entonces, maneja un vector de fuerza. Entonces, tengo que ver así, las fuerzas son oblicuas, no llegan al centro de resistencia. Entonces, la fuerza normal se representa con la letra N. Como todo cuerpo tiene un volumen, entonces hay una fuerza
que aparece cuando hay contacto entre dos superficies. ¿Mm? Esta fuerza es siempre perpendicular a la superficie. ¿No? Estás viendo acá. Recuerda que el diente acá está longitudinal, ¿no? Es longitudinal. Fíjate, al colocarle bracket, el alambre es horizontal. Entonces la fuerza es perpendicular a su superficie. Cada vez que le aplicamos una fuerza a un objeto, siempre es externa, ¿no? Tratamos de llegar al centro de resistencia, pero la fuerza que se aplica al objeto es externa. No llegamos al centro de resistencia. Entonces, esta es la fuerza normal. Está representado por la letra N, N. Vas a ver más adelante que vamos a cuando queramos vectorizar una fuerza, vamos a utilizar esta letra N como la fuerza normal. Y te voy a mostrar las tablas, cuánto es la fuerza normal para desplazar un canino, un premolar, un molar. ¿Ya? Fuerzas de tensión, tensión, tracción, estiramiento. Fíjate lo que estás viendo, ¿no? Es un incisivo retenido. Se ha utilizado un alambre, fíjate, es uno de 1,1, bastante grueso, que va de molar a molar, y ahí se ha colocado un botón dentro del incisivo retenido, se le ha amarrado alambre de ligadura y mira, ahí estamos utilizando un resorte, y este resorte está generando una fuerza de tensión. La fuerza de tensión se representa con la letra T, facilito, ¿no? T. Esta fuerza que aparece cuando existe fuerzas de tracción a la masa. Es decir, el incisivo tiene una masa, tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, cuando traccionamos, jalamos a este incisivo, utilizamos fuerzas de tensión. Esta tensión es igual a través de todo el resorte. Es decir, que en una misma dirección se está traccionando, se está tensionando, ¿no? Totalmente a la fuerza normal. La fuerza normal es dependiente de la masa. La fuerza traccional, la fuerza de la masa es perpendicular a su superficie. La fuerza de tensión o de tracción es igual a través de todo el resorte. Es decir, es longitudinal la fuerza de tensión. Fuerza de peso. ¿Qué significa fuerza de peso? Mira, por ejemplo, acá, esta caja que estás viendo tiene una masa, tiene una masa. Y la fuerza que ejerce para desplazar tiene que ser superior a la masa, porque hay una fuerza friccional que se pierde, ¿no? W, trabajo. Todo para desplazar un diente necesito conocer qué fuerza voy a utilizar, fuerza de peso. Y ahí, por ejemplo, para distalizar este diente, para llevar hacia atrás el diente, fíjate, estoy calculando 100 gramos del elástico para traccionarlo, ¿no? Entonces, la fuerza de peso se representa con la letra W y es la fuerza que aparece cuando una superficie se coloca o se ejerce una fuerza. Como te dije, necesito conocer la superficie radicular, la masa que tenga este diente para poder utilizar la fuerza de peso. La fuerza de peso. Fuerza de fricción o rozamiento. Es bien interesante que para desplazar a los dientes necesito utilizar una fuerza de rozamiento. Entonces, siempre hay fricción para mover un diente, en el momento de colocar un aparato, para empujar, siempre hay una fuerza de rozamiento de fricción. Esta fuerza existe entre dos superficies, ¿ya? Y matemáticamente esta fuerza se puede representar por la siguiente ecuación. Ahí está. Fuerza friccional es igual a la fuerza de fricción de rozamiento multiplicado el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Es decir, para que me entiendas, digamos, si yo quiero desplazar el canino,
canino, empujar el canino, y de acuerdo a la superficie radicular, necesito 100 gramos, ¿eh? ¿Ya? Eso lo tengo que multiplicar por el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Que depende de los metales, depende de la aleación, depende de la superficie, depende más del diámetro del alambre. Hay muchos factores que determinan esto que es el coeficiente de rozamiento. Entre metal y metal friccionan diferente. El acero versus el titanio molibdeno, por ejemplo, el acero es el que fricciona mejor, ¿no? Si comparas titanio molibdeno con níquel titanio, el níquel titanio fricciona mejor. Hay un coeficiente de rozamiento y esto se multiplica por la fuerza normal, es por aquella fuerza necesaria para desplazar una masa. Estos dos se multiplican y así vas a encontrar una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Como te había dicho, esa fuerza tiene que ser superior. Hay dos, eh, hay dos coeficientes de fricción. El de la izquierda es la estática y de la derecha la dinámica. Fíjate, ¿qué te dice esta fórmula? La fuerza estática, la fuerza friccional estática es mayor que la dinámica. Y esto se lo representa matemáticamente con la letra mu, esa que parece U, viene del griego mu. Mu estático, dice, ¿no? Es mayor que el mu dinámico. Es decir, la fuerza necesaria para desplazar un objeto es mayor a la fuerza cuando ya se está desplazando el objeto. A ver, para que me entiendas mejor. Cuando tú empujas un objeto sobre una superficie, haz de cuenta que es un azulejo, ¿ya? El objeto pesa 50 kilos, ¿ya? Entonces está ahí estático, quieto, ¿no? Porque el peso está generando una fuerza, ¿no? Para desplazar estos 500 kilos de fuerza, entonces yo tengo que aumentar mi fuerza. 500 kilos no va a ser suficiente, porque en la superficie, abajo, en el piso, hay una fuerza friccional, que hace rato te dije, ¿no? Es un coeficiente de fricción. Depende de la superficie. Haz de cuenta, no es lo mismo una superficie de cemento, ¿no ve? O una superficie de azulejo, ¿no ve? O una superficie de machimbre, por ejemplo, ¿no? Entonces entenderás que va a depender de muchos factores este coeficiente de fricción. Entonces, cuando yo quiero desplazar esta caja que pesa 50 kilos, mi fuerza inicial tiene que ser mayor, a eso se refiere, ¿no? Para romper este coeficiente de fricción. Una vez que el objeto ya se está desplazando, porque ya hemos contrarrestado la fuerza friccional, el objeto empieza ya a desplazarse con mayor facilidad y ahí es donde menos fuerza necesitas. Y esto lo has debido experimentar cuando empujas un ropero a quieto. Para empezar a desplazarlo, la fuerza primaria debe ser mayor. Una vez que ya se empieza a friccionar, la fuerza ya es menor. A eso se refiere. Hay dos coeficientes de fricción, una que es la estática, que es la mayor, y una vez que se desplaza el objeto, el diente en este caso, ya comienza la fuerza de fricción dinámica. Entonces, ¿esto cómo se entiende? Que para empezar a mover un diente, mi fuerza inicial va a tener que ser mayor. Mi fuerza terapéutica, si yo quiero empezar a mover un diente, va a tener que ser mayor. Y una vez que se está ya desplazando los dientes, la fuerza tiene que ser menor. Eso a ti te sirve cuando, eh, digamos, estamos utilizando un aparato, la fuerza inicial tiene que ser mayor. Una vez que ya vemos que está el aparato moviendo o desplazando un diente, entonces la fuerza ya tiene que ser menor. Espero que se entendido. Tienes cualquier pregunta, también lo puedes realizar en el Classroom. Fuerza elástica. Esta fuerza que aparece cuando hay cuerpos sujetados a resortes o elásticos. En este caso, más esto se aplica a los elásticos, ¿no? Y su expresión matemática
se conoce como la ley de Hooke, la ley de Hooke, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, es una paciente que está utilizando un aparato ortopédico, ¿no? Ese aparato extraoral que están viendo se llama máscara de Petit. Es una máscara prefabricada adaptable. Esa máscara, fíjate dónde se está apoyando. Mentón, frente. Pero esta barra, que se llama barra prelabial, está más cerca de mentón que de nación o de glabela. Entonces, se coloca unos elásticos que van, ingresan al aparato intrabucal, que aquí adentro tiene unos ganchos. ¿Qué está haciendo? Está jalando al maxilar superior hacia adelante. Ahora, esta fuerza friccional depende de también muchos factores que se llaman constantes, ¿no? La ley de Hooke, que es el control de la fuerza elástica, se manifiesta por la constante del aparato que está estirándose y se multiplica por la longitud. ¿Cuánta longitud tiene que desplazar este elástico? ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esta constante? Esta constante, por ejemplo, en estos elásticos que son de caucho, se ha controlado. La norma es la longitud, la longitud se lo divide entre 3, ¿no? Y ese es el tamaño de elástico que se utiliza. Porque si tú estiras más de 3 veces su longitud, entonces la ley de Hooke hace que el elástico rápidamente pierda fuerza, ¿no? Entonces, también lo puedo, pues si utilizáramos un resorte, va a depender de la aleación. Si es cromo cobalto, si es cromo níquel, níquel titanio, va a depender. Entonces, es la constante del resorte. Pero la que controla o la con la que se puede medir en una fuerza elástica es con la ley de Hooke. También existen fuerzas naturales, oclusales, funcionales, que van a generar un movimiento dentario. Ya te había explicado en clases anteriores que la fuerza o la posición espacial de los dientes depende de factores internos y externos. Presión interna, músculo de la lengua, presión externa, orbicular, bochinador, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo hay fuerzas biomecánicas oclusales, los molares, por ejemplo, los molares, mientras tengan buen contacto oclusal entre ambos, entonces ellos nos van a resistir bien la fuerza traccional, ¿no? Pero los incisivos, ellos no soportan la fuerza vertical, ellos soportan muy bien las fuerzas oblicuas, ¿no? Entonces tengo que entender así. A veces, cuando extraemos un diente y pensamos que esto vamos a poder desplazar hacia atrás el incisivo, pues este no, este soporta muy bien fuerzas oblicuas. Y el que no soporta fuerzas oblicuas menos horizontales son los molares. Ellos soportan muy bien fuerzas verticales. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hacemos una extracción y queremos cerrar el espacio, en vez que los incisivos se vayan para atrás, los molares se van a ir para adelante. Tengo que controlar muy bien estas fuerzas. Hay fuerzas naturales biomecánicas que debo considerar antes de hacer o confeccionar cualquier aparato. Este es un paciente, fíjate, respirador bucal, tiene un mal hábito funcional, un hábito parafuncional. Fíjate lo que he condicionado con los años. Todo paciente que respira por la boca, pues cambia el pH en la boca, entonces siempre tiende a mucha desmineralización, gingivitis, ¿no? Entonces ha perdido muchos dientes, fíjate la overjet que tiene tan marcado, los diastemas, porque a través de esos espacios es donde respira el paciente. Pero fíjate su perfil totalmente convexo, maxilar inferior retrógnata, y si te fijas un poco más, tiene ojeras, tiene apnea de obstructiva del sueño, tiene una serie de problemas, es pequeño, tiene más de 20 años el chico, pero mira cómo su cara, cómo experimenta menor madurez, ¿no? Entonces,
de acuerdo al maxilar involucrado y también se distribuyen las fuerzas. Un clase 2 puede ser por protrusión maxilar o retrognatismo. Y un clase 3 puede ser por retrusión maxilar o prognatismo, o ambos. Entonces, por ejemplo, estás viendo el paciente de la izquierda, paciente clase 3, y el de la derecha, también paciente clase 3, pero los dos han tenido diferente vector de dirección de crecimiento. Si me preguntas cuál es el más fácil de tratar, es el de la izquierda. Entonces, ¿qué debo comprender de un paciente que es clase 2 o clase 3? Lo siguiente, líneas medias. Bien interesante es cómo se desvía el maxilar inferior durante la maduración. Ahí es donde ustedes necesito que vayan controlando. A temprana edad debes controlar que estas líneas medias estén coincidiendo, ¿ya? El de la izquierda coinciden perfectamente. Es más fácil de resolver un paciente que no tiene desviación de la línea media. El paciente de la derecha tiene bastante desviación de la línea media. Prácticamente un maxilar inferior se ha ido desplazando al lado derecho. A estas alturas de 16 años que tiene el paciente, ya tiene un cóndilo corto y otro cóndilo largo. Es importante valorar al paciente como un avión. Puede tener diferentes direcciones de crecimiento. Está en tu deber y obligación observar al paciente. Si te trae niño, ver cómo respira, cómo está desarrollando la oclusión, los contactos que tiene. Si está muy marcada la maloclusión, debes derivar al especialista. ¿Ok? Es importante a temprana edad detectar estos problemas de anomalía de crecimiento. Esta fuerza que ha tenido de la rotación mandibular pues, ha involucrado a maxilares. A tiempo hay que tratar a estos pacientes. Vamos con el anclaje. Te fijas, este gráfico es bien típico, ¿no? sé, un bote, cuando has ido al lago Titicaca o a las orillas del lago, te has dado cuenta que un bote, si no lo anclas en ambos lados, pues el bote puede terminar por las olas del mar estrellado en la costa. Entonces, ¿qué hace? Y ahí están los botecitos cerca de la orilla, ¿no? De la playa de Copacabana. ¿Cómo se quedan ahí quietitos? No es solamente el anclaje que tiene en tierra, sino también hay un anclaje que está en el fondo del agua, ¿no? Se encuentra a la altura del bote. Entonces, por un lado, el ancla está resistiendo eh, al bote por la parte posterior y adelante, fíjate, está anclado también a la orilla del lago. Entonces, es así que se mantiene una pieza dentaria. Si yo quiero desplazar un diente, tengo que bien anclar este diente. Digamos, si este es un diente que no quiero que se mueva, pero si quiero que los espacios lo ocupen los otros dientes, entonces tengo que pensar de anclaje. ¿Esto por qué tomamos en acá? A ver, es bien lógico. A veces el paciente y uno odontólogo se siente muy tentado de hacer extracciones, ¿ya? Como ve que no hay mucho espacio, hace extracciones y dice, pues el diente de delante es el que va a estar ocupando ese espacio. Y no ocurre eso. Y entonces, ¿qué hace el colega? Agarra y coloca un resorte, un botoncito al canino y trata de jalarlo al molar. Y dice, no, pues el molar es poderoso, es triradicular y no se va a desplazar, más bien el canino va para atrás, pero totalmente erróneo, ¿no? Entonces, al molar hay que anclar. Anclar significa asegurar y sostener en forma fuerte, segura, para resistir un movimiento, ¿no? Entonces, a veces ese molar no se tiene que mover. Si no le das anclaje necesario, pues en vez que el canino se vaya para atrás, el molar se va a ir para adelante. En ortodoncia definimos como la habilidad de asegurar y sostener y prevenir el desplazamiento de un diente o de un grupo de dientes mientras otro se mueve. Entonces, mucho cuidado con esta parte. Ahí estás viendo dos grupos de niño, el de la izquierda y el de la derecha.
¿Quién crees que va a soportar mejor el anclaje? Tal vez tú dices de la izquierda, porque son dos varones, y el de la derecha son dos mujeres. Pero los niños de la izquierda están casi verticales, mientras la niña de la derecha, la última, esa puede estar resistiendo toda la fuerza de los otros tres. Entre los anclajes ortodónticos disminuyen o limitan el movimiento de dientes anclados, mas no lo inmovilizan, sino lo que hacen es resistir el desplazamiento. Entonces acá están los dientes. Pues ahí uno a veces se siente tentado de hacer extracciones y quiere jalar a ese dientecito a ese espacio. Entonces no es tan sencillo como parece. En ortodoncia no hay, como te explico, no hay criterio en ortodoncia. Todo está fríamente calculado. ¿No? No hay sentido común. A eso me refiero, ¿no? A veces uno ve solamente dientes, coronas y dice, "Ey, quiere utilizar el sentido común. Esto lo llevo aquí, esto lo llevo allá, esto lo saco, esto. No hay sentido común. En ortodoncia, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Acá tú tienes que tomar en cuenta todo lo que se te ha llevado en las clases anteriores, las bases biológicas del movimiento. Ahora hemos hablado de fuerzas, ahora estamos hablando de anclaje. Entonces, cuando yo quiero llevar todo para atrás, ¿ya? Y pienso que eso va a ocurrir, que pongo un elástico así, empíricamente no ocurre esto. Toda la parte posterior se va a ir adelante si no haces un anclaje. Igual nomás te va a faltar más espacio. En vano has extraído primeros promotores. Yo he visto casos bien complejos que incluso el colega ha sacado el segundo premolar más, porque no ha sabido controlar el anclaje. Entonces, mucho cuidado. Dentro de la clasificación de anclaje, tenemos varias clasificaciones. Ahorita vamos a ver dos, ¿no? Esta clasificación que muestra terapéuticamente y dependiendo de la planificación del tratamiento, ¿no? Cuando yo quiero cerrar el espacio mitad a mitad, haz de cuenta que los molares que se vayan para adelante, los incisivos que se vayan para atrás, a eso se llama cierre de espacios por atracción. Y obviamente utilizamos acá un anclaje que se llama terapéutico. Es decir, cada diente tiene una superficie radicular, tiene una relación corono-radicular. Entonces, contrarresto fuerzas, ¿no? Tal vez acá hago un equipo poderoso atrás. Premolares, premolar unido a molar, primer molar, segundo molar. Entonces ahí ya son tres. Y a cada lado ya son seis. Coloco una barra de molar a molar, ya son seis dientes atrás, ¿no? Y adelante de canino a canino son otros seis. Tengo que ver la superficie radicular. Recuerda que el canino es el que tiene la mayor longitud radicular y tiene este volumen más cónico. Entonces, todo eso tengo que tomar en cuenta. Por eso se llama anclaje terapéutico. Poco a poco vamos, ambos de atrás y de adelante van cerrando el espacio. Anclaje posterior es cuando quiero llevar los incisivos para atrás y eso se llama retracción de incisivos. Entonces, ¿qué quiero? Quiero llevar todo lo de adelante para atrás. Entonces, hablo de un anclaje posterior. ¿Qué significa esto? Pues atrás colocaré arco lingual, barra palatina, arco extraoral, diferentes aparatos para que ese molar no se mueva, implantes, etcétera. Entonces, así voy a provocar una retracción de incisivos. Pero a veces existe dentro de la planificación uno que se llama protracción de molares. Es decir, quiero que todo lo de atrás se vaya para adelante y lo de adelante se quede quieto. Hablo de un anclaje anterior y atrás un movimiento de protracción de molares. Es una clasificación más terapéutica, ¿no? Pues dependiendo de qué es lo que se está planificando en el paciente, cuál es el diagnóstico, ¿no? Antiguamente se lo clasificaba en tres, el anclaje tipo A, este de anclaje posterior, le llamábamos anclaje tipo A o anclaje máximo o crítico también, ¿no?
Esto era para llevar hacia atrás todo el sector anterior. Pero obviamente antes no se podía tener un anclaje total. Entonces, basta que 75% vaya para atrás, cierre el espacio del sector anterior, ya hablábamos de un anclaje tipo A. Es donde aquí tenemos más problemas, en el tipo A. El más complicado para ortodoncia es el tipo A. Tipo B, este es el cierre recíproco, el que te decía 50-50, ¿no? Es decir, el sector posterior se va para adelante y el sector anterior se va para atrás. Y el anclaje tipo C era el anclaje anterior, ¿no? Basta que el sector posterior, 75% se vaya para adelante y cierre el espacio, entonces hablábamos de anclaje tipo C. Este es el menos complicado, ¿no? Obviamente hay que controlar adelante, sumar piezas dentarias y uno por uno llevar los dientes para adelante. Entonces, la única manera de hacer anclaje tipo C era eso, ¿no? Llevar para adelante diente por diente. Bien, fuerza. La fuerza también se clasifica de acuerdo a su aplicación, ¿no? Tú dirás, de la derecha va a ganar, pero también depende mucho centros de resistencia, masa, cuerpo, fricción, etcétera. Entonces aquí está, te pongo dos piezas dentarias, a la izquierda está el E y a la derecha está el 6. Te pregunto en este momento, ¿quién es más poderoso para soportar fuerzas horizontales? ¿Ya? Entre el E y el 6, ¿cuál es mejor? El E. Pero tú dirás, pero es pequeñito, es más pequeño que... Sí, pero fíjate la relación corono-radicular. Entonces, eso influye mucho. La relación corono-radicular del diente permanente, fíjate, es 1 a 1 o 1 a 1 y medio. Es decir, no tiene mucho anclaje radicular. Tiene una corona enorme. Es como un clavo grueso, ancho. Por eso soporta muy bien las fuerzas verticales. Por eso están hechos para triturar. Y el E, por más pequeño que sea que el 6, tiene mayor relación con los radiculares, es decir, sus raíces están más largas, están más ancladas en hueso y están más separadas que el 6. Por lo tanto, el E soporta mejor las fuerzas horizontales. A veces en aparatos en niños colocamos en el E los ortodoncistas, porque soporta mejor el anclaje. Anclaje simple, ¿no? Es aquel anclaje terapéutico o anclaje estacionario. No es nada más que la suma de masa, digamos. Si yo quiero llevar todo para atrás, entonces empiezo a romper fuerzas, ¿no? El término que utilizaba un profesor mío era divide y vencerás. Entonces, primero lo jalo al canino y pues amarramos premolar, molar y segundo molar, 3 versus canino, entonces obviamente va a perder canino. Hemos roto su fuerza friccional. Entonces, sumamos diente por diente y luego recién empezamos a llevar laterales y luego hablamos de un anclaje simple, sumatoria de fuerzas. El anclaje recíproco es cuando dos piezas dentarias, es el anclaje tipo B que hemos visto hace rato, ¿no? O el anclaje terapéutico que también se llama anclaje recíproco. Recíproco, ¿por qué? Se ponen a competir dos piezas iguales que tengan la misma masa, el mismo volumen. Es decir, si yo quiero jalar canino con canino tiene que ser. Ahí estoy diciendo un anclaje recíproco. Si yo quiero cerrar espacios, digamos, entre incisivos, haz de cuenta que estos dos son los incisivos centrales y hay un diastema. Quiero cerrar ese espacio. Ah, ese es anclaje recíproco. ¿Por qué? Como ambos tienen la misma superficie radicular, la misma masa, el mismo volumen, entonces ambos se van a desplazar con una misma fuerza, una misma dirección y van a cerrar el espacio. A eso se refiere con anclaje recíproco, porque ambos dientes van a generar una fuerza opuesta
con la misma resistencia. Eso no ocurre en el sector lateral, porque premolares y caninos tienen diferente volumen radicular, diferente masa, diferente relación corono-radicular. Entonces, no se produce anclaje recíproco cuando aplicas fuerza en dientes que tienen diferente anatomía. La diferencia del anclaje recíproco está en que ejerces fuerzas en un mismo tipo de diente. De acuerdo al maxilar involucrado, también hay diferentes vectores de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un incisivo o un maxilar inferior pequeño. Este es un paciente clase 2 por maxilar inferior pequeño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevar ese maxilar inferior hacia adelante, ¿no? Versus otro paciente que es también clase 2, ambos son clase 2, pero acá es diferente. Acá el problema está en el maxilar superior. Entonces, los dos son clase 2 esqueletal, pero no tienen el mismo aparato, porque de acuerdo al maxilar involucrado, utilizamos diferentes aparatos. El de la izquierda se utiliza un propulsor mandibular. El de la derecha se utiliza un arco extraoral de tracción posterior. Lo mismo pasa en un clase 3. Un clase 3 donde el problema está la mandíbula, entonces voy a utilizar una fuerza que aplique solamente al maxilar inferior. Puedo utilizar una mentonera solamente, una mentonera que lleve el maxilar inferior para atrás. Mientras un paciente clase 3 que tenga el maxilar retruido, el superior, y la mandíbula normal, cambia la cosa. Aquí él va a utilizar otro aparato. Él va a utilizar una máscara de Petit o máscara de Deleuze, un aparato de protracción maxilar. Entonces, a la izquierda, un aparato de retracción mandibular, una mentonera, y a la derecha, un aparato de protracción maxilar, una máscara. ¿Te das cuenta? De acuerdo al maxilar involucrado, también existen diferentes tipos de fuerza. Protracción, retracción. Excelente, jóvenes. Hasta aquí es la clase de hoy. Hemos hablado de fuerza, tipos de fuerza, hemos hablado de anclaje, tipos de anclaje, ¿no? La fuerza, cómo se clasifica de acuerdo al maxilar. Poco a poco ahí vamos a ir avanzando para ver cómo repercuten estas fuerzas en los tejidos paradentarios. Tengan todos un excelente día.